Listo. Entonces, comenzamos. Nunca lo usaste. Bueno, Bueno, una buena noche. Bienvenidos a todos al CIPAS de la tarea número 1. Voy a intentar con otros auriculares, a ver si me funciona. ¿Ok? ¿Me escuchan? sí, sí. Perfecto, profe. No, no. Yo no los escucho. ¿Cierto que me están hablando? Me alzan una manito por ahí. Claro, pero aquí le hablas donde estamos hablando. Sí, Si la me estamos están escuchando bien. Listo. Entonces, vamos a comenzar ya que está difícil la... Bueno, el día de hoy vamos a hacer el CIPAS para el curso de pensamiento lógico matemático. Les recuerdo nuevamente mi nombre, Margot Lorena Torres Guzmán, mi correo por donde me consiguen también en Teams, igual a todos los estudiantes que están asignados a mi curso, los he agregado al team, al chat de Teams, pero quien quiera y que no esté en este chat, me puede escribir a margot.torres@unad.edu.co y lo puedo adicionar al chat de Teams. Cualquier duda, inquietud o problema técnico lo pueden remitir al correo de soporte campus en caso de que tengan alguna inconveniente con el curso. Entonces, este correo es importante que lo tengan a la mano. Y entrando de una vez en materia, vamos a ver la simbología relacionada con esta tarea. Para quienes sean expertos en esta tarea, voy a ir un poco despacio, teniendo en cuenta las necesidades de algunos estudiantes que ven por primera vez un curso de lógica o de pensamiento lógico, pues, que es el curso. De pronto otros ya lo vieron en el bachillerato y de pronto están más familiarizados con la terminología. En algunos casos, toda esta simbología cambia de acuerdo a los libros, pero en general se mantiene la misma. Por ejemplo, para negar proposiciones se utiliza este símbolo que aparece aquí. Igual ustedes también lo pueden representar como como el moñito que se le hace a la ñ, una culebrita, también se puede representar la negación o una línea horizontal. Y el significado es una negación o que una preposición no sea cierta. La conjunción se representa como una V invertida y lo que va a significar es la unión de dos preposiciones, es decir, una P y la Q, por ejemplo, dos preposiciones. La disyunción inclusiva es una V y me va a representar la comparación entre dos preposiciones. O es P o es Q, o ambas, ¿no? Es una disyunción. El condicional está representado por una flecha hacia la derecha
Y lo que me indica es si P, entonces es Q y se puede representar P, entonces Q. El bicondicional, que es doble direccional, indica sí y solo sí. Entonces, lo que me indicaría P, sí y solo sí se cumple Q. O sea, hay una doble condición. En el condicional inicial es unidireccional, o sea, si P, entonces se cumple Q. Pero acá P implica Q y Q implica P. Es doble direccional. Una disyunción exclusiva estaría representada como por la negación de ese bicondicional anterior, o a veces lo pueden encontrar como una B invertida con una rayita acá abajo. Indicaría o P o Q, pero no ambas. Bueno, eso es como la simbología que vamos a tener en cuenta, y ahorita vamos a ir rápidamente a lo que son las tablas de verdad. Las tablas de verdad son tablas que ya son estipuladas teóricamente y que la idea es solamente aprendérselas casi de memoria. En la negación vamos a tener que las preposiciones pueden ser verdaderas o falsas para el caso de la primera preposición, y la negación lo que hace es cambiar el valor de verdad de ese valor de la preposición antecedente. Entonces, si ella es verdad, la negación me la convierte en falsa. Si es falsa, me la convierte en verdadera. En la conjunción, que es el símbolo de la B invertida y que ahorita les voy a dar una mnemotecnia para que de pronto se la aprendan, me indica cuando tengo dos preposiciones que las dos primeras pueden ser verdaderas o pueden ser falsas para un antecedente, y para el consecuente tendríamos una verdadera, una falsa, empiezan a intercalarse verdadero y falso. ¿Qué me hace la operación de la conjunción? Porque realmente es una operación. Entonces, ella lo que hace es que otorga el valor de verdadero cuando ambas son verdaderas. Si ambas son verdaderas, ambas preposiciones son verdaderas, la conjunción le otorga un verdadero y en otro caso le otorga un falso. Entonces, les decía que hay una mnemotecnia. Cada tutor o cada estudiante puede utilizar la mejor manera que considere para hacer su mnemotecnia para acordarse de la tabla de verdad. Lo puede aprender de memoria o lo puede tener en un cuadernito a manera de resumen. Pero de mi parte, la manera que yo tengo para recordar cuál es la conjunción, para hacerlo de manera rápida, es que la conjunción me representa una multiplicación. Cuando hablamos en electrónica, el verdadero es un 1 y el falso es un 0. Entonces sabemos que en un sistema eh, de electrónicas solamente tenemos unos y ceros, y la multiplicación permitiría que a través de la conjunción yo haga la operación de multiplicación. Esta conjunción está representada por una multiplicación. Y vamos a ver si se cumple, y quien lo entienda de esta manera se lo puede aprender así. Quien no, pues se lo aprende de manera eh, como les quede fácil. Entonces decimos que verdadero es 1, falso son ceros, verdadero aquí es 1, falso es 0, verdadero 1 y falso 0. Si yo multiplico 1 por 1, ¿cuánto me da?
Uno por uno. Chicos, muchachos, estudiantes, están Uno. ahí. Uno. Exacto. Ajá. Uno. Muy bien. Uno por cero. Cero. Cero, Cero por uno. Cero. cero, Y cero por cero. Cero. cero, Cero. Entonces, el uno era mi verdadero y el falso era mi cero. Y entonces volvemos a tener eh, la misma tabla de verdad. Quien quiera, se lo aprende así y hace la conversión automática en su cabecita de verdadero o falso, o quien quiera se aprende de manera mm, casi de memoria la tabla. Para la disyunción, ¿qué les parece esta manera? ¿Está más fácil o más complicada? ¿Cómo la ven? está más fácil. ¿Cierto? Para mí es más fácil. La disyunción, es decir, la V, en circuitos nosotros lo tomamos como una suma, ¿sí? Y vamos a sumar de manera, nuevamente, aquí verdadero 1, falso 0, 1, 0, 1 y 0. Aquí viene algo especial. 1 más 1, Dos. 2, pero en circuito solamente tenemos posibilidades de 1 y de 0. Entonces ese 2 se me convierte en un positivo, en un 1. 1 más 0, Uno, 0 más 1, uno, ajá, y 0 más 0, cero, Cero. por ahí hay un niño que quiere colaborar. Muy bien. 0 más 0, 0. cero. Entonces, esa es la manera de aprenderse también la disyunción, ¿sí? Los verdaderos son unos y los falsos pues son los ceros. Nuevamente, esta es la disyunción. ¿Qué les parece la mnemotecnia? Está súper, profe. Ah, es bueno. Muy Ajá. bueno. Bueno, espero que igual así también lo aprendan. Ya para el condicional y para el bicondicional, pues ese ya sí hay que aprendérselo. No hay de otra porque no hay una operación. Porque lo único que les podría decir del condicional es una implicación. O sea, cuando yo hablo de el condicional y estoy viendo dos preposiciones, la primera, el antecedente, implica al consecuente. Quiere decir que ellos tienen una relación, tienen una relación. Entonces, la única manera de aprendérsela es donde ella sea diferente. Me la aprendo donde ella es diferente, que es en el caso en que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ahí es el único caso en que es falso y las demás son verdaderas. Es la única manera como más rápida de aprendérsela. ¿Sí? Pues yo estoy dando mnemotecnias, ustedes pueden tener otras mnemotecnias como para aprendérselas, ¿no? Pero digamos la que a mí me ha funcionado es de esa manera. Para el bicondicional, que es una doble implicación, o sea, quiere decir ambas están correlacionadas, la una implica la otra, doble implicación, y la otra implica la otra, o sea, son muy correlacionadas. Se presenta el caso que cuando ambas tienen el mismo valor, por decir, sí, aquí yo considero que es un 1 y un 1, es verdadera o un 1, o que ambas sean falsas, un 0 y un 0, y aquí es un 1.
Entonces, en ese caso, son cuando ambas tienen el mismo argumento o que ambas sean verdaderas, es verdadero, o que ambas sean falsas, entonces es verdadero. En el resto de casos son falsas. Y la disyunción exclusiva, que es como una negación a la bicondicional, se comporta de manera contraria a lo que hemos dicho. Entonces, cuando ambas son verdaderas, es falsa. Y cuando ambas son falsas, falsas. ¿Cómo vamos? Bien, profe, entendiendo muy bien. Bien, bastante claro. Muy bien, listo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahora hagamos unos ejemplos para ver si rápidamente ustedes me captaron la idea. Resulta que ahorita tenemos 3 preposiciones, 1, 2 y 3 preposiciones. Mire que cuando eran dos preposiciones, entonces nosotros tenemos 2 elevado a la 2, o sea que nos daban 4 opciones, que eran las 4 opciones de aquí, de 2 verdaderas, 2 falsas, y luego se varían las siguientes. Pero cuando tenemos 3 preposiciones, entonces nosotros lo hacemos de manera 2 elevado al cubo, eso nos daría 8 opciones. Las 8 opciones van a estar dadas aquí. Aquí hay un error, o bueno, esta vendría acá, que serían las 4 verdaderas y las 4 falsas. Para Q se varían 2 verdaderas, 2 falsas, que estarían aquí, 2 verdaderas y 2 falsas. Y para R se intercala verdadero, falso, verdadero, falso. Aquí claramente se intercambió esta línea por la otra, ¿no? Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Pero no nos afecta a la operación. Dijimos que la disyunción era una operación que la podíamos cambiar en circuitos electrónicos por la operación. ¿Cuál operación? Suma. Es por la suma. Entonces vamos a sumar para el caso de P o Q, cualquiera de las dos. Entonces, 1 más 1, ¿qué me da? 2. Pero 1. en electrónica, 1. 1. 1. 1 más 1, 1. 1. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 1 más 0, 1. 0 más 1, 1. 0 más 0, 0. 0. Y 0 más 0, Igual 0. 0. Muy bien. Ahora, para la... Sigue la nuevamente suma, pero en este caso voy a sumar P P con R. con R, ¿no? Entonces, no vamos a tener en cuenta toda la Q, nos la vamos a saltar. No tengo una manera de taparla, pero ustedes pues le ponen algo aquí y saltan a la P y la R, ¿no? Entonces yo acá la voy a tapar con mi dedito para que no me confunda con la Q. Entonces voy a sumar 1 más 1,
Uno. Fran, Ajá. Fernando no quiere Pensé hablar. que, pensé que se me habían ido. Bueno, 1, ajá. 1 más 0. 0, No. Uno, perdón. Uno. Ajá. 1 más 1. Uno. 0 más 1. Uno. 1 más 0. 1, 0 más 0. 0, 0 más 1. 1, Y 0 más 0. 0. Es muy bien. Ahora, entonces, lo único que tenemos que revisar es la implicación. En la implicación, ¿qué me decía la tabla de verdad de la bicondicional? Perdón, no es implicación, sino bicondicional. ¿Qué me decía? Aquí está. Cuando ambas sean verdaderas, cuando ambas tengan el mismo valor, ¿no? Es verdadera. Sea que ambas sean verdaderas o sea que ambas sean falsas, es verdadero, el resto son falsas. ¿Sí? Entonces aquí, verdadero y verdadero me da Verdadero. ajá. Siguiente, verdadero y Verdadero. verdadero. Falso. Siguiente, Verdadero. no, Verdadero. verdadero, Verdadero. verdadero. Aquí, verdadero y Falso. falso. Ajá. Ah, Falso Falso. y verdadero. Ajá. Y Falso. falso. la última, falso y falso. Verdadera. Verdad. Verdadero. Mira que la condicional me dice que tienen que tener ambas el mismo valor para que sea verdadero, o sean verdaderas o sean falsas. ¿Sí? Y así terminamos nuestra tabla de verdad. ¿Dudas? Aquí está la solución. ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes, Bastante claro. sugerencias? Bueno, Bastante claro. muy Muchas bien, gracias. muy bien. Dejemos esta de último porque quiero llegar a algo que de pronto les puede causar un poquito de mayor inquietud. Quiero llegar a leyes de inferencia y entonces esta la hacemos de última o queda de tareita. Bueno, ahí está la respuesta, pero es precisamente evaluar cuándo es tautología. Esa les debe dar una tautología, pero ustedes la hacen así como la acabo de explicar. En el caso de contradicción, dan todas falsas. ¿Sí? O sea, lo importante aquí es que la tabla se va a llenar con todas las preposiciones falsas. Eso significa contradicción, tautología, cuando todas son verdaderas. Y si ustedes tienen combinadas verdadero, falso, una combinación puede ser dos falsas, dos verdaderas, bueno, una combinación se llama contingencia, ¿no? Una tabla de contingencia, para que lo tengan en cuenta. Y lleguemos a las leyes de inferencia. Bueno, realmente las tablas de verdad no son complicadas, es solamente usar la mnemotecnia, igual como les digo, ustedes las pueden tener a la mano en un resumen y simplemente utilizarlas, esas tablitas de verdad que son como las definiciones, ¿sí? Y vamos a ir a las leyes de inferencia, que corresponden
en la tarea que ustedes tienen a los ejercicios del 3 en adelante. ¿Ya los empezaron a revisar? Sí, señora. Bueno, entonces, si tienen dudas puntuales, me avisan, pero vamos a ver primero esta explicación de las leyes de inferencia tienen unas teoremas. Como teoremas significan que son que se cumplen en todos los casos. Quiere decir esto que ustedes simplemente tienen que hacer uso de ellas. En este caso, vamos a revisar la ley o el teorema que se llama modus ponens. ¿Qué quiere decir? Que cuando a ustedes se les da una estructura de preposiciones, en las leyes de inferencia se van a confirmar que esas estructuras sean afirmativas. O sea, tienen que confirmar que les den tautologías. O sea, al final, tautologías en como conclusión, ustedes van a encontrar que esas estructuras deben dar tautologías. Cuando ustedes tienen esa estructura, entonces deben dividir la estructura en premisas. Y la premisa va a estar dada por una operación lógica entre dos preposiciones. Entonces, si yo divido esta estructura que tengo aquí, P, entonces Q, este paréntesis me está diciendo que hay una premisa inicial y luego lo uno a través de la conjunción con P. Entonces, todo esto lo puedo encerrar ahora con un corchete cuadrado y esto me va a decir qué implica a Q. Entonces, para poder encontrar qué ley es la que aplica, yo debo encontrar primero cuáles son mis premisas. Las premisas, ya les dije, pueden ser operaciones lógicas, como en este caso. Aquí yo encontraría una premisa 1, ¿sí? Que es P implica a Q. Esa es la premisa número 1. La premisa número 2 está dada solamente por una preposición. Es decir, aquí tenemos un antecedente y un consecuente, que sería la premisa número 2, es decir, P. Y la conclusión que me da es la respuesta a esta operación, que en este caso me está diciendo que si yo opero a P, entonces Q y a P, eso implica a Q. Esta ya es la conclusión. Entonces, todas las leyes de inferencia son teoremas en los cuales ustedes primero identifican las premisas y segundo identifican cuál es la conclusión a la cual llegan con esas dos premisas. Entonces, ¿qué le está diciendo aquí? Que si usted tiene una operación de P, entonces Q, la I, además de eso, tiene otra premisa que es P, la conclusión es el consecuente. ¿Sí? A esta primera parte, a P, le llamamos el antecedente. P sería el antecedente
es decir, una preposición que antecede algo, y Q es el consecuente, como la consecuencia de ese antecedente. Entonces, cuando hay esa operación, esa estructura, la conclusión es que si P implica Q y además P, tendríamos como conclusión al consecuente, es decir, a Q. Ahorita vamos a ver ejemplos de cada una de ellas. Lo importante es que ustedes entiendan cuál es la estructura que deben buscar cuando se le presenta este tipo de operaciones lógicas y a qué deben llegar. Quiero saber si esta parte está entendida. Ahorita continuamos con los ejemplos, pero me interesa que se entienda la parte teórica. Pero hay una pregunta, pero yo cómo determino, cómo me doy cuenta cuál es la premisa 1, la premisa 2 exactamente. O sea, solo por la posición inicial de, de la Sí, proposición o... puede ser. Por ejemplo, lo que pasa es que aquí usted llega y dice, ¿y por qué P no es mi premisa 1? Por ejemplo, ¿no? Esa podría ser una pregunta. Sí. Lo que pasa es que aquí ella está en una operación y este paréntesis me dice que ellas dos van juntas, que es una operación entre ellas dos. Ok. Diferente si ella estuviera solita, por ejemplo, no sé, P y luego Entonces, Q y R, no sé, así, y estas dos acá ajá, juntas. Entonces, esta sí podría ser un P1 y esta una premisa 2, ¿sí? ok. Ajá. Entonces Listo, ahí es, sí. digamos, el orden también me lo da la operación y los paréntesis que están implicados. Sí, eso es importante. En matemáticas, por eso la estructura, el orden, las paréntesis son cosas muy importantes y que no hay que olvidar. Y por eso, finalmente, el que me cierra toda la operación es este paréntesis cuadrado, el que me cierra las dos premisas iniciales y con el cual se concluye finalmente con Q. Entonces, esto es importante que lo tengamos clarito. Aquí, por ejemplo, este triple igual es una equivalencia. Quiere decir equivalencia. Quiere decir que toda esta estructura equivale a una tautología verdadera. Porque toda esta estructura me va a dar una afirmación. Eso es lo que quiere decir este teorema. Esos teoremas, como les digo, son leyes. Y las leyes son universales y hay que respetarlas. Vamos a ver, entendido esa parte, ¿cierto? Si hay Profe, alguna pregunta, pues ustedes me dicen. Ajá. una pregunta y digámoslo, pues ya tenemos claro que entre los primeros paréntesis, digamos que son como las primeras premisas. Si en ese primer paréntesis, digámoslo, anteriormente a ese paréntesis hay una negación, ¿sigue siendo igual esa la primera Ajá. premisa? Sí, sí, Sin sí. Por importar ejemplo, la negación anterior. sí, por ejemplo, que te aparezca P y Q, por ejemplo, así, más implica un T, no sé. Esta primera parte sería la premisa 1, ajá, con la negación y todo. ¿Sí? ¿Es así? ¿Algo así? Que se le Sí, congeló el lápiz. sí, es que se le congeló el audio y el Se lápiz. congeló. Ah, ok. Ah, el mío. No, Sí, ya, Sí, no, ahí ya tengo. apareció.
Ya. Sí, sí, señora, a eso me refería. Sigue siendo igual la primera premisa, lo que está entre paréntesis. Ajá. Todo. Listo. Toda esta parte. Toda esta parte. Solo sería como una premisa negada entonces. Sí, tengamos una negación de esa premisa. Ajá. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos más adelante. Continuemos con la Tollens, que es un modo Tollens o Tolgens. Es el segundo teorema que vamos a revisar. Y miren que en este caso, lo que ustedes me preguntaban. Tenemos la premisa número 1, ¿cierto? Que sería esta parte. Aquí viene una operación de conjunción y aquí viene una premisa número 2 que ¿está qué? Este Negativa. símbolo Está 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 negando. negada. 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 Ajá. O sea, sí pueden haber que eso le correspondería a Tollens, ¿no? O sea, en la ponens tendríamos como todas cosas verdaderas, no hay nada negado, pero en la tollens sí tenemos premisas negadas, que me implican en la conclusión un antecedente negado. Esta es la conclusión. Igual, mire que les debe dar tautología, esta equivalencia, esa tabla de verdad. Con eso ustedes, equivalencia o equivalente a una tautología, ustedes deben encontrar en sus tablas de verdad que todo esto cumple con una tautología. Esa es la manera de verificar que hicieron bien las cosas. Entonces, mi primera premisa es P, entonces Q. La segunda es la negación de Q. Y la conclusión es la negación de P. Quiere decir esto, que si yo tengo dos preposiciones, una implica la otra, y la consecuente está negada, eso implicaría que la antecedente esté negada para que eso me dé una tautología. ¿Sí? Ujú. Porque es una I. Sí, ahí es una I. Ujú. O sea, haríamos la multiplicación, ¿no? Ajá. Señor. Bueno, entonces vamos a continuar. Esto también hay que aprendérselo de memoria o tenerlo en un cuadernito sacado como resumen para que ustedes lo tengan a la mano. Hay unas combinaciones, esta es otra ley de inferencia, el teorema 1.23, y se llama el modus tollendum ponens. Creo que esto lo alcanzaron a dar en la web conference que dio la directora. Entonces, en este caso, tenemos toda esta estructura, miren, ¿no? Hasta aquí, ¿sí? Y entonces, identifiquemos nuevamente quién es la premisa 1. ¿Cuál sería la premisa 1 en toda esta historia? Atrévanse, que aquí se pueden atrever. ¿Sería el paréntesis interno o implicaría es el externo? No, la primera es esta. El Ajá. interno, Esta es ok. la premisa 1. P o La Q. segunda, ajá, P o Q. Y la segunda premisa, ¿Negación de P? ajá, la negación de P. Esa sería la segunda premisa. ¿Cuál sería la conclusión? Q. No hay Ujú. más.
No hay más. Conclusión, exactamente, es Q. ¿Qué me está diciendo? Mire que esta es otra denegación. En la anterior me negaba al consecuente, ¿no? Aquí me negaba a Q. En la Tolendo, modus Tolendo ponens, se niega el antecedente. Acá era el consecuente y acá el antecedente lo niega. Si niega el antecedente, quiere decir que entonces la conclusión es un consecuente no negado, un consecuente sería la conclusión de esta estructura. Esto nuevamente les tiene que dar una tautología, ¿sí? Y en el otro caso que también se puede dar, entonces, para este caso, nuevamente me indican ustedes quién sería la premisa número 1. Sí, el paréntesis interno, P o Primer Q. paréntesis interno. P Ajá. o Q, ajá. Esa es la premisa número 1. La premisa número 2, No Q. Q. no Q, ajá. Y la conclusión, P. P. Entonces, P es la conclusión. Esto nuevamente nos tiene que dar tautología, es decir, una tabla de verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que aquí está negando a Q, acá niega a P, aquí me concluye Q y aquí me concluye a P. Perdón, ¿podríamos decir ahí que entonces uno simplificaría menos Q y Q? Y en la otra P y menos y negación de P. No, lo que está pasando aquí es que le está diciendo, si usted tiene una preposición verdadera, puede ser, o un consecuente verdadero, y opera ese antecedente negado, entonces eso implica que el consecuente es verdadero. Así lo podemos como leer. En el siguiente caso, estaría usted diciendo lo mismo, ¿no? Si usted tiene un antecedente afirmativo y o un consecuente, cualquiera de los dos afirmativos, y lo opera con un consecuente negativo, entonces eso implica el antecedente. Es difícil de leerlo así, pero con un ejemplo yo creo que lo vamos a entender mejor. Sino que los ejemplos los tengo al finalizar, pero nos podemos devolver acá para revisar si realmente lo que les estoy diciendo es verdad o mentira. ¿Sí? Más o menos así, pues es como la lectura que hay que tener de esto. A ver, acá seguimos con silogismo hipotético. Sí, es que yo coloqué primero como todas las leyes y al final las coloqué ya los ejemplos. Pero como les digo, luego nos podemos devolver a ver si esto es verdad o mentira que la profe les está mintiendo. ¿Sí? Sigamos con otra ley. Esta ley se llama del silogismo hipotético. Entonces, nuevamente, mire que es identificar quién es la premisa número 1, quién es la premisa número 2 y cuál es la conclusión. Para este caso, toda esta estructura, entonces ustedes me van a indicar cuál sería la premisa número 1. P implica Q. Ajá, sería la premisa 1. Luego, premisa número 2. Q entonces Q Entonces R.
Ajá, esta sería la premisa número 2. Y la conclusión. P entonces R. Ajá, P, entonces R es la conclusión. Nuevamente, mire que todas ellas verifican tautologías. Esto me indica que la tabla de verdad le debe dar una tautología. Quiere decir que toda esa tabla de verdad le deben dar verdaderas. Ese es el caso, pues, donde se aplican las leyes de inferencia. Entonces, esta es como más chévere, digo yo, porque son implicaciones. O sea, cuando ustedes miren que hay implicación de P, entonces Q, entonces R, entonces quiere decir directo. P implica R. Esa es como más sencilla, ¿no? Lo veo yo. ¿Cómo la ven ustedes? Si P implica Q, Q implica R, entonces P implica R. ¿Sí o no? Es más sencilla de visualizar. Pongámosle mucha lógica a esto, que es, todos tenemos muy buena lógica y metámosle toda la lógica que tenemos de nuestro diario vivir. ¿Sí, sí la ven así? Mm, Sí, es como una conexión, Es como un ¿cierto? mis. Sí, porque Es como el este es juego. el P, entonces Q. Q, Entonces entonces R. R. Entonces, ¿quién Entonces quiere falta? decir El P, P, entonces R. entonces R. Ujú, Es esa como es un la mis. Sí, sí. Ujú. Esa es la ley del silogismo hipotético. Esta es otra teorema y se llama las reglas de adicción. Adición, perdón, no adicción, es verdad, sino adición. O sea, de suma, reglas de suma, ¿no? Reglas de la suma. Entonces, tenemos esta estructura. La primera premisa, ¿cuál es? Sería P. Sería P. Mm, Ajá, esa es la premisa número 1. Y mire que no hay premisa número 2, sino que solamente hay una conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que P implica Implica a a P P o o a Q. Q. Esa sería la conclusión. O sea, cuando hay algo que sea como más corto, quiere decir que si hay un antecedente es porque hay el antecedente o puede haber un consecuente. Esa es la conclusión. Y lo mismo para el caso en que usted tenga Q. Esta sería mi premisa 1, que me implica en la conclusión que hay un antecedente o hay un consecuente. O sea, como que quiere decir que siempre que hay un antecedente hay un consecuente. Y si uno lo mira en nuestro diario vivir, pues es lo que pasa, ¿no? O sea, nada pasa si no hay una consecuencia, ¿sí o no? Por eso es que se llaman lógica. Y en matemáticas uno creería que eso no se ve fácilmente, pero vamos a ver que realmente sí se ve fácilmente. Eso se llama el teorema 1.25 que corresponde a las reglas de adicción. ¿Sí? Estas son las conclusiones. O sea que tengo P, o sea que tengo Q. ¿Sí? Todo Bueno, o esto sea les va que a ser... cuando, Ujú.
O sea que cuando aparece una sola premisa no tenemos que hablar de las leyes Tolendo ponen, Tolendo stup, Ajá, o exactamente, sino que hay- se hace la conclusión por la regla de adición. Sí, porque hay un exactamente. ejercicio donde nos piden a nosotros que cuál es la ley utilizada. Exactamente, ajá. Entonces ahí es que una ley de inferencia, reglas de adición sería la respuesta. Pues depende de lo que le estén mostrando, ¿no? De lo que le estén solicitando. Por ejemplo, hay uno donde nos están pidiendo algo similar a este ejercicio que usted tiene allí. ¿Sí? Entonces ahí no tenemos que hablar Usted puede decir corresponde a la regla de adición. Y si se le presenta exactamente lo mismo, entonces aplica. Usted puede decir teorema 1.25 que corresponde a la regla de adición. Ok, Ujú. Listo. ok, muy bien, gracias. Entonces, vamos a comenzar con unos ejemplos, y estos son los pasos que uno debe tener. Pero antes de eso, es que esta diapositiva se me quedó como muy antes, iba después. Pero bueno, me sirve porque aquí tengo otra ley que se llama la ley de equivalencia. Esa ley de equivalencia es en el caso de la con que dice el antecedente ¿Para qué? implica el consecuente y eso es igual a la negación del consecuente implica a la negación del antecedente. Esta es otra ley que hay que ponerla en el resumen de leyes de inferencia que ustedes tengan. Ok, Esa, pregunta. Si yo ujú, tengo entonces ahí inicialmente no P, entonces Q, ahí la respuesta sería P, entonces no Q. O sea, es cambiar los eh, valores, correcto. así, no P, entonces no Q. Ajá. La ley de equivalencia me dice exactamente P, entonces Q. Exactamente. Esa Ok, sería solo cambiar. la equivalencia. Ajá. Muy bien. Sí, es que ustedes van poco a poco, incluso sacando sus propias conclusiones. Muy bien. Exactamente, de eso se trata. Esta también es otra de las leyes que les van a servir, son las leyes de Morgan. Para las leyes de De Morgan aplican en el caso precisamente que tenemos, por ejemplo, una negación, o sea, tenemos un antecedente y esta operación, pero le antecede esta negación. Eso me implica que yo pueda modificar la negación, incluso ingresándola adentro del paréntesis a través de una propiedad que se puede decir distributivo. Es decir, distribuyo la negación a cada uno de los términos dentro del paréntesis. Entonces, yo tendría, o sea, esto sería, no quiero colocar flechas porque, pues, para no confundir con una implicación, sino que esto me daría un igual, pongámosle, P, y entonces este negado entra dentro del paréntesis a negar a Q. La disyunción se convierte en una conjunción y entraría a negar dos veces a P. ¿Qué pasa cuando usted le dice, no te estoy mintiendo? Y lo dice dos veces. Ya es Dos una veces le verdad. está diciendo que no. Está diciendo la verdad. Cuando usted dice no, es que sí. O sea, esta doble negación es realmente una verdadera, una afirmación.
No, no, Menos por no, menos. no. Exacto. Esa es la lógica. Ajá. Cuando se niega dos veces es una afirmación. Por eso hay que decir, no te miento. Entonces ahí está mintiendo, ¿cierto? Sí. Eso es lo que pasó acá. Entonces, ¿qué es lo que me hace esa negación? Me niega Q, la disyunción la convierte en una conjunción y doblemente negado P se convierte en una afirmación de P. ¿Sí? ¿Esto está entendido? Hasta ahí sí. Listo. Sí, está claro. Ajá, esas se llaman las leyes de Morgan y además pueden aplicar propiedades conmutativas. ¿Qué significa la propiedad conmutativa? ¿Quién se acuerda del álgebra de Baldor allá en octavo grado? ¿Qué alcanzaron a aprender ustedes de la propiedad conmutativa? Se las voy a escribir aquí. En números. Que el orden de los factores no altera el producto. Ah, ajá. Esa se llama conmutativa. Entonces, mire que usted aquí tenía no Q adelante. Conjunción P. Entonces, a ver, esa propiedad la puede aplicar, es decir, P, conjunción, no Q. También se puede hacer eso. Se llama propiedad conmutativa. ¿Y quién se acuerda de la propiedad asociativa? ¿Cuál es la propiedad asociativa? Asociar. ¿Qué Asociar significa? los factores del mismo, No pueden ser del mismo, no necesariamente. ¿no? No. Sí, digamos en factorización sí lo hacíamos, pero Ujú. también pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, asociar por ejemplo, que usted tiene una operación, no sé, 5 dividido 2 menos 4. Entonces, usted puede decir, no, yo quiero hacer primero 1 más 5 medios y luego le resto 4, ¿sí? Asocio los términos que yo quiero porque digo es más fácil a 5 medios sumarle 1 y luego restar 4. Esa operación se llama asociación. Entonces aquí asoció los dos primeros, P y Q, P y P, es decir, y dejó a Q por fuera de la operación. Y la propiedad de idempotencia me implica que P y P es lo mismo que P. Entonces, finalmente, todo esto era P y Q. Eso puede hacerlo usted con sus operaciones, o sea, simplificar esa estructura de tal manera que llegue a una estructura bien chiquitica, bien fácil de trabajar. O sea, puede hacer todas las operaciones del álgebra básica que usted aprendió para llegar a algo más simplificado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo vamos? Muy bien. Listo.
Esas son las leyes de De Morgan. Aquí hay, por ejemplo, en las leyes de De Morgan, lo que les estoy diciendo, una negación implica negar al antecedente lo que es la conjunción cambia a disyunción y negar al consecuente. Entonces, es como una distribución de este a este y de este al siguiente. Ajá. En el caso en el que aplica tanto para la disyunción, para la conjunción como para la disyunción, y tengan en cuenta que esa operación cambia, ¿no? De disyunción a conjunción. ¿Sí? O sea, le afecta a toda la operación. ¿Sí? Sí, claro. Muchachos, vayan colocando en el CIPAS que confirmaron que asistieron al CIPAS en la ¿Dónde? plataforma. En la plataforma, pues, cuando ustedes ingresan a la plataforma, entonces deben darle que aceptan la asistencia al CIPAS. ¿Sí saben cómo lo deben hacer? No, bro, yo estuve buscando y lo mismo encontré, no Explíquenos, vi. profesora, que no sabemos. Tienen que O sea, buscar el CIPAS en donde dice buscar CIPAS para encontrarlo, encontrar CIPAS, mejor dicho. Y ahí Sí. seleccionan el periodo del cual están matriculados. En este Ajá, caso sería el intersemestral más o menos. Y ahí sí. ya puedes encontrar a la profesora si le das buscar. Sí. ¿Quién está hablando? Si quiere, le permito, le doy privilegios para que comparta y sí, sería bueno. bueno, aunque ya me ingresó rápidamente aquí. Entonces, aunque ustedes tienen un entorno diferente, aquí en la parte de encontrar CIPAS, ustedes le dan el periodo. Si quieren, lo van haciendo junto conmigo. Le colocan el periodo es 1703, el periodo complementario. ¿Sí? Y aquí aparecen todos mire, aquí está el mío. Entonces yo le voy a dar al propio mío, le voy a decir, me interesa. ¿Sí? Cuando le doy me interesa, entonces acá se me va a activar, se me va a activar en los CIPAS aquí. Y le doy confirmar asistencia. ¿Sí la vieron? Confirmar Sí. asistencia. Listo, perfecto. Entonces con eso ya todos me van indicando quiénes lo hicieron, quiénes no. Bueno, estos son otros ejemplos de las leyes de Morgan. ¿Sí? Mire que lo importante es que este ingresa a cada uno de los términos, pero el operador de disyunción se convierte en conjunción. Conjunción a disyunción, para que lo tengan en cuenta aplicando las leyes de Morgan. Acá hay, pues, digamos, como unos ejemplos, pero yo quiero llegar al modus ponendo ponens. En este caso es otra ley de las inferencias que
me involucra también el análisis de la estructura a través de las premisas, pero aquí de una vez aparece la tabla de tautología. Entonces, mire, que entonces ustedes me van a indicar quién sería la premisa número 1. Phil. ¿Cuál? P entonces Q. Ajá. Esa es la premisa número 1, ¿cierto? La premisa número 2. P. P. Esta es la premisa número 2. Y la conclusión. Sería Q en este caso. Ajá, Sí. esa es la conclusión. Entonces, cuando ustedes lo hacen a través de las tablas de verdad y dice P implica Q, ya sabemos que implicación es falsa cuando la primera es verdadera y cuando la segunda es falsa y es falsa y las demás son verdaderas. Estamos correctos. Ahora me dice, esta implicación la debe colocar a través de la conjunción con P. Conjunción dijimos que era multiplicación, ¿no? Y voy a trasladar a P aquí para que no nos confundamos. ¿Sí? ¿Les parece? Para que no haya confusión y así podamos visualizar fácilmente, que también lo pueden hacer ustedes en sus casas. Quiero que me quede esto recto, pero no, es difícil aquí. Entonces coloco P. P es verdadero, verdadero, falso, falso. ¿Por qué? Porque en el condicional hay un orden y ese orden hay que respetarlo. Quiere decir que esto va primero y P va segundo. Entonces, por eso le estoy pasando la P acá. Y el por me dice que hago la multiplicación. 1 por 1, 1, 0 por 1, 0, 0 por 1 por 0, 0 y 1 por 0, 0. ¿Cierto? Estamos en lo correcto. Y ahora esto lo voy a implicar con Q. Entonces puedo colocar aquí a Q para respetar el orden. Esto no lo hacen la gran mayoría, pero yo prefiero que ustedes lo hagan con el fin de que no hayan equivocaciones, porque a veces uno del afán dice, no, yo miro, yo tapo aquí y tal, y lo hago así rápidamente y hay un error ahí. Sabemos que es implicación. Me dice que la primera debe ser verdadera y la segunda falsa para que sea verdadero. Mire que aquí no se presenta que ese caso. Entonces las demás todas son verdaderas. Aquí es verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso. La implicación habíamos dicho la primera verdadera y la segunda falsa para que me dé falsa, pero no hay ese caso. Entonces aquí se presenta la tautología, que era lo que yo les estaba diciendo. O sea, este modus ponendo ponens, las tablas de verdad de estas leyes de inferencia son tautologías. En este modus ponendo ponens es un método que afirma afirmando, se llama. Es el método que afirma afirmando o el modo de afirmar al afirmar. Quiere decir, todo esto es verdad. Aquí no hay nada negado. P, entonces Q, la premisa P, entonces la consecuencia va a ser Q. Diferente, ¿entendido? Sí, profe. Diferente al modus tollendum tollens, que en este caso sí tenemos una negación. Es muy similar a lo que teníamos arriba, ¿cierto? Que se llama el método que al negar, niega.
La doble negación me da una afirmación. En cierta forma es contraria al ponendus ponens, ya que aplica como premisa condicional y otra premisa que es la negación del consecuente, entonces se deriva en una conclusión la negación del antecedente. Quiere decir, si A es verdadero, implica que B es verdadero, pero si en la premisa 2 niego a B, quiere decir que entonces A está negada. Esa es la conclusión. Esa es como la manera como deberíamos ver el modus tollendum tollens. El método que al negar niega. ¿Sí? Al negar el consecuente, niega el antecedente. Bueno, esa es tollendus tollens. Y ahorita en símbolos, estos ya son ejemplos. Mire, estos ya son ejemplos. Dice, este es el antecedente, ¿no? Si está soleado, entonces es de día. Entonces usted puede decir, bueno, a esta le voy a dar una P, entonces Q, ¿no? Si está soleado, entonces es de día. Pero hay una conclusión, dice, pero no es de día. Pero entonces no es de día. ¿Cuál es no es de día? ¿Cuál sería la negada? ¿P o Q? La Q. Ajá, muy bien. Por ahí alguien que está bien despierto. No Q, ajá, esa es, digamos, esta sería mi premisa número 1. Esa es mi premisa número 1. Y mi premisa número 2 es esta. Entonces, quiere decir que se niega a P. O sea, quiere decir que entonces, si no es de día, entonces es que no está soleado. ¿Sí? Eso es lo que vemos acá con estos símbolos. Esa es la conclusión, o sea, cómo a partir de un antecedente y un consecuente llegamos a una conclusión. En este caso, ¿qué ley de inferencia se está colocando? ¿El ponendus ponen o el tollens, Toledo ton? Me confundí. Toledo Stolen. Ajá. ¿Esa? ¿O el ponendus ponen? No, Toledo Tolen, Ajá. que la está negando. Ah, exactamente, porque la está negando. Yo ya sé que es tollendus tollens. Tollendus tollens. Ajá, porque hay una negación. Si fueran todas afirmativas, entonces yo ya sé que es ponendus ponen. Ponendo ponens. ¿Sí? Papi, anda a abrir la mamá. Corre. ¿Ah? Bueno, ¿Sí? Estos son los ejemplos que les estaba diciendo. Ahora miremos el tollendus ponen. Es como una combinación. Tollendus ponen. Premisa número 1 de esta estructura. Se fueron. P. P y Q. O. P P o Q, o P o Q Q. sería la 1. La la primera. 2, No P, menos P. no P. Y la conclusión, Entonces Q. Q. Entonces Q. ajá, esa es la conclusión.
Mire que es muy similar a la Tolendus Tolen, ¿no? Porque hay una negación. Hay una negación. Este se llama el método que negando afirmo. Esta regla es en esencia, dice que una disyunción es verdadera, esta es la disyunción, es verdadera, y una de sus componentes es falsa, entonces la otra componente es verdadera. Sí, aquí lo explica como muy en palabras para entenderlo. Si yo tengo una disyunción que es verdadera, mire, la disyunción es verdadera y una de sus componentes es falsa, entonces la otra componente va a ser verdadera. Esa sería la conclusión. Ese es el Tollendum Ponens. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia con el Tollendus Tollens? Acá no hay la disyunción, ¿no? Es solamente una preposición, un antecedente y un consecuente. Mientras que acá en el Tollendum Ponens hay una disyunción de P o Q. ¿Sí? Sería el símbolo, ¿no? Sí, o sea, hay la unión a través de la O de dos preposiciones. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Listo. Para la aplicación en la inferencia se acostumbra esta forma. Entonces, bueno, yo lo que hice fue repetir. Si una de las premisas es una disyunción y otra premisa es la negación de un componente de la disyunción, entonces se concluye la lo pasé, creo que lo pasé 2 veces. Bueno, pero es lo mismo, ¿no? Lo que acabé de decir. Otro ejemplo. Tenemos como premisa 1, la idea es que ustedes lo conviertan a una estructura lógica. Pedro es mayor que José o es mayor que María. Los escucho, ¿cómo sería? La primera sería P y el símbolo de disyunción. Y Q. Sería ahí. Seguiría con Q. O Q, ¿cierto? Digamos que Q es esta. Esta sería P y esta o Q. Sí, Esta correcto. sería la primera premisa, ¿sí? La segunda premisa me dice, Pedro no es mayor que María. ¿Qué sería entonces? Ajá, entonces, Ujú. Y la conclusión sería P. pero la premisa número 2, espérame. Ah, va La con pre- negativa. ajá, ¿de a cuál? ¿A P. quién niego? A P, ajá. Ok. Y María queda Sola. C sin negativa. igualita, ¿cierto? Sí. Entonces, la conclusión va a ser que P. P, que Pedro es Mayor que mayor que María. José. Ajá, que José, que José. Esa sería una manera de llegar a una estructura. ¿A través de qué? De las preposiciones antecedentes y consecuentes. ¿Sí? Tenemos ahorita el caso en que están las premisas dadas con simbología, pero lo que implica es en la premisa 1
se dice primero la operación, disyunción de no T y no Q. Aquí dicen no T, debería tener aquí una no T. Y la conclusión es no Q. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo simbólico. Otro ejemplo. Estas. P es Juan está en el partido de básquetbol. Q, Juan está en la cancha. Entonces, las preposiciones P y Q darán lugar a las siguientes premisas. Si Juan está en el partido de básquetbol, entonces Juan está en la cancha. La premisa 1 es que P, entonces Q. P es Juan está en el partido de básquetbol, entonces Juan está en la cancha. Esa es la premisa número 1. La premisa número 2 es Juan está en la cancha. Es decir, 1, aquí debería ser Q. La premisa 2 dice Juan está en la cancha, que es Q. ¿Cierto? Entonces tenemos lo siguiente. P, entonces Q, la premisa 2 es Q y aquí debería ser P. Como todas son afirmativas, mire que todas son afirmativas, entonces tenemos el modus ponendus de las premisas 1 y 2. ¿Sí? Con esta regla de modus ponens, concluimos que Juan está en la cancha. ¿Sí? Sí. Otro ejemplo, vamos a continuar. Yo creo que vemos un par de ejemplos más y ya terminamos. Ya vamos a acabar. Otro ejemplo dice, P dice el objeto astral tiene luz propia. Y Q dice el objeto astral es una estrella. Si el objeto astral tiene luz propia, entonces el objeto astral es una estrella. Esa es la premisa 1. ¿Qué me dice el objeto astral tiene luz propia? Entonces el objeto astral es una estrella. La premisa 2 me niega. Dice, el objeto astral no es una estrella. Niega a Q. Ya sabemos, entonces, ¿qué modus es? ¿Se acuerdan? El de niega, el que niega. Modus tollens ponens. Ajá, el tollens. Pero en este caso el sencillo, el tollens, ¿no? Porque estamos solamente con premisas, con proposiciones. Entonces, yo creo que les he estado diciendo preposiciones, son proposiciones. Disculpan ahí. Entonces, modus tollens, ajá. ¿Qué es? En la premisa 1, P implica Q. En la premisa 2, niega Q. Y la conclusión es no P. Entonces, el objeto no tiene luz propia. Otro ejemplo. Estamos con Jorge es un adulto. Esa sería P. Y Q, María es adolescente. Entonces, la premisa 1 es que Jorge es adulto. Y la premisa 2 es que María es adolescente.
¿A qué modus le corresponde este tipo de ejemplo? Este sería modus ponens. Ajá. Ah, bueno, aquí es adjunción. Yo creo que el de adjunción sí se los comenté. Adjunción, vamos a ver. Adjunción. Leyes de inferencia. Creo que se me pasó, No está. pero entonces se las voy a escribir aquí porque esa sí se las vi que se las pedían en la tarea. Entonces, la ley de adjunción es la premisa 1 es P. La premisa 2 es Q y la conclusión es P y Q. O sea, hace la conjunción de los dos, del antecedente y del consecuente. Esa es la ley de adjunción. Para que la tengan en cuenta y que fue la que nos dio aquí. P y Q. ¿Sí? Sí, Jorge es adulto. Jorge es adulto y María es adolescente. No se puede decir ni el uno ni el otro, no, sino que tiene que ir a través de un y. Jorge es adulto y María es adolescente, porque son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Esa sería la de adjunción. Aquí está la I. Bueno, esas son las leyes de inferencia. Espero que, ¿cómo sienten este aprendizaje del día de hoy? Profe, disculpe, una pregunta. ¿Esa ley de adjunción es verdadera? O sea, tiene que ser tautología o algo así? No, esta no nos pide que tenga que ser una afirmación, no, simplemente es una regla, no dice que sea un teorema. Los teoremas sí deben dar tautologías, pero aquí es simplemente una regla entre las premisas 1 y 2. Gracias. O sea, ¿cuál es el orden? Cuando ustedes les dicen leyes en física, leyes en matemática, eso se cumple para todo. Y una regla es, por ejemplo, en el comedor tienen que no subir los codos, sentarse en el comedor, es una regla. Pero una ley universal es que todos nos tenemos que bañar, no sé, así como que todos lo tienen que cumplir. Esa es una ley. Entonces, los teoremas son leyes que siempre se van a cumplir y que todos los deben cumplir. Ese es como el orden de respeto en las matemáticas y así lo tenemos que cumplir. ¿Sí? Sí, señora. Bueno, espero. Lo que pasa es que este periodo, bueno, no me confirmaron, me alzan la manito los que confirmaron asistencia. Lo que pasa es que
Bueno, yo les quería mostrar, no sé si hay personas de esta mañana del profe que quedaron pendientes con Sí, profe, yo con, estuve en la mañana. ¿cierto? Sí, Y profe, quedó yo pendiente, creo que quedó pendiente el software, ¿no? El simulador, correcto. Ajá. Entonces, lo voy a presentar aquí, que es una manera como de verificar ustedes el, el, pues si están en lo correcto o si van por el lado que debe ser. Si quieren, tomamos unas de las que hemos hecho. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Este es el simulador, es uno de los tantos simuladores que se han presentado. Igual, pues ustedes los tienen en las guías, ¿no? Igual pueden acceder. No son realmente complicados de manejar. Entonces, miremos uno de los que acabamos de revisar. Eh, a ver si es cierto lo que estábamos diciendo. Este puede ser. Sería, si quiere alguien lo copia y me dice P, entonces Q y P y entonces Q, ¿cierto? Y ya sabemos que nos debe dar una tautología. Entonces, aquí lo único es, mire que contienen las proposiciones que ustedes van a colocar, contienen los paréntesis que es importante también utilizar. Por ejemplo, en este caso es conveniente colocar doble paréntesis porque yo tengo a P que implica a Q. Cierro paréntesis, la primera operación que es la que estoy haciendo de esta, ¿no? Y esta es la primera operación, P entonces Q, y luego opero a P. Y que está aquí, la conjunción con P y cierro el paréntesis. Entonces, este paréntesis externo está con este paréntesis externo y el interno, pues, a P y Q. A P entonces Q. Y luego implica a Q nuevamente. Entonces, ¿le puedo dar enter o le puedo dar en la cabeza a este pato? Y mire que me dice true, 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 true. O verdadero, 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 todo verdadero. Ese es el uso de esta simulador. Y esta cabecita lo único que hace es que me borra. Si quiero borrar algo, ¿sí? Igual ahí no varía. Bueno, cuando meto otra proposición, pues ahí sí cambia la tautología. ¿Sí? Entonces dejémoslo a Q. Listo. ¿Qué fue lo que revisamos aquí, cierto? Eso era, muchachos, ya son las 8:43. ¿Hay alguna otra pregunta? Profe, una pregunta pues referente ya a lo del foro. El avance que tenemos se lo subimos al foro, ¿cierto? El Word o el pantallazo que vayamos a poner se sube directamente al foro. Sí, en Word preferiblemente para que yo les pueda revisar colocando las observaciones. A veces me lo colocan en PDF y es más difícil, entonces preferiblemente en Word. Bueno, señora, gracias. Bueno, con mucho gusto, les deseo una feliz noche.
y por el Teams para respuestas rápidas. Listo, profe, gracias. Con mucho gusto, una Gracias. feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.